Tema 10 en el que vamos a hablar de Ajax y JSON así por encima en modo introductorio una vez más. Es otro tema de esos que nos podríamos tirar unas cuantas horas porque es extenso, pero bueno, vamos a ver un poco de teoría y algún ejemplo. ¿Qué es Ajax para empezar? Dice Ajax es una técnica que permite realizar solicitudes HTTP de manera asíncrona desde el lado del cliente. Esto significa que se pueden cargar datos desde un servidor sin tener que recargar la página completa. O sea, podemos actualizar datos de la página sin recargar la página como tal. Y esto es algo que ahora se ve muchísimo. Y JSON, que esto ya lo hemos visto, ¿no? Es un formato de intercambio de datos que utiliza una sintaxis basada en objetos de JavaScript, ¿no? Dice, es muy utilizado en Ajax para enviar y recibir datos desde un servidor. JSON ya lo hemos visto, es la forma común de crear objetos con las llaves y demás. Nos viene mucho más misterio. Ahora lo veremos por eso. Y un ejemplo de petición Ajax. Así es como se hacían anteriormente de forma tradicional las peticiones Ajax. El código, a pesar de lo que se pueda ver, no es demasiado complejo, ¿vale? Pero básicamente había que crear un objeto XML HTTP request, abrir el get con la URL de datos, especificar el tipo de respuesta. Esto ahora es bastante más sencillo, ¿vale? Esto te lo dejo aquí como ejemplo si lo quieres probar. Pero hay algo bastante más sencillo que es algo llamado fetch, ¿vale? El fetch es mucho más sencillo. Dice que el fetch es una función que permite realizar solicitudes HTTP de manera asíncrona. Es muy similar a XML HTTP request, pero con una sintaxis más sencilla y moderna. Nosotros hacemos un fetch y le especificamos la URL de donde queremos obtener datos, ¿no? En este caso, en este ejemplo, estamos obteniendo datos de una API de Pokémon, ¿no? Pokeapi.co. Ahí, esa API, al hacer el fetch, nos va a devolver una serie de datos, si funciona bien la petición. Con estos datos nos va a devolver un JSON con los datos que podemos trabajar o nos puede dar un error, ¿vale? Si todo funciona bien, se ejecutarán los .den que tenemos ahí. El .den response, donde hacemos el response.json, que esto es algo casi obligatorio en la mayoría de APIs, y después el .den data, donde trabajamos con los datos. Y después, si se ejecutase mal, si saliese mal, tendríamos el .catch para ver qué error ha sucedido ahí. Vamos a ver un rapidísimo ejemplo. Pokeapi.co. Y esta es una API de Pokémon, ¿vale? Aquí podemos probarla y una petición como esta, a esta URL, nos devolvería un Pokémon con todos estos datos, un montón de datos, ¿vale? En este caso, vamos a copiar esto, ¿vale? Y nos va a devolver todos los Pokémon, ¿vale? Nos va a devolver un montón de Pokémon. Entonces, para trabajar un poco esto en el editor de código, hagamos algo así como un fetch y pidamos a la API de Pokémon que nos dé Pokémon, ¿vale? Esto es una promesa, el fetch es una promesa. Entonces, las promesas, que esto en Sumérgete en JavaScript lo tenemos muy bien explicado. El .den, si funciona bien la petición, recibiremos unos datos y vamos a hacer que estos datos .json, ¿vale? Ahí está. Y después vamos a hacer otro .den para recibir nuevamente el resultado y un console.log de resultado, ¿vale? Esto básicamente lo que hace es, en el primer .den parseamos a JSON para saber que trabajamos con JSON. Y este return de aquí, esto es un return implícito, recuerda las funciones de flecha, ¿vale? Pues este return pasa aquí, a resultado. Y hacemos un console.log de resultado. Entonces aquí tenemos datos de todos los Pokémon. Si nos fijamos al principio del todo, todos estos datos de los Pokémon están dentro de result. Entonces vamos a hacer algo como console.log resultado.results, ¿vale? Ahora ya sí, estamos aquí. De hecho, si hacemos un results 0, a ver si nos muestra algo, veis que ya nos muestra Bulbasaur. Si hacemos un console.log resultado.results.length, me dice que tengo 1154 Pokémon. Entonces yo puedo hacer algo como un for let i igual a 0 y más pequeño que resultado.results.length, punto y coma y más. Y hacer un console.log de ¿qué? De resultado.results, le vamos a pasar el índice .name, ¿no? Sería. Y aquí tenemos un listado infinito que veis que hasta tarda un poco en cargar el resultado con todos los Pokémon. Y obviamente, una vez que hemos recibido esto es asíncrono, por lo tanto trabaja de fondo. Una vez lo hemos recibido, podemos guardar estos Pokémon que tenemos aquí en el console.log en algún lugar del HTML, con el inner HTML, por ejemplo.
Entonces, si tuviésemos una variable botón, podríamos hacer botón.innerHTML igual a esto de aquí. Y guardar un listado de Pokémon o hacer cualquier cosa con los Pokémon. Si te ha gustado este tema, hay mucha información por internet. También tenemos mucha información en la Academia de Programming, así que te esperamos ahí por si tienes más interés. La verdad que el mundo de las APIs es un mundo muy entretenido, cuesta un poco de entender al principio, pero la idea es que entiendas que hay muchas APIs e incluso puedes programar la tuya propia, pedir datos y cargarlos a tu página sin ni siquiera recargar la página. Y esto al usuario le da una sensación de velocidad, de dinamismo y de que hay un buen trabajo ahí realizado que de verdad se agradece mucho. Así que es un tema en el que te recomiendo que le dediques ciertas horas, cierto trabajo, porque es muy interesante.